Bienvenidos al cuarto video acerca de miocardiopatía hipertrófica. Esta es una charla que di y estoy volviéndola a hacer para subir a la red por si les funcionase. Entonces, esta charla fue hecha por mí, residente de cardiología, el posgrado eh, de la Universidad de Costa Rica. Y este es el cuarto video, ya estábamos hablando de las maniobras provocativas, así que el resto de las fases, video uno, 2 y 3, buscarlo en la red, en los otros videos adjuntos. Entonces estamos hablando ahora de maniobras provocativas, son importantes. ¿Qué son las maniobras provocativas? Es provocar algo que no estaba en la homeostasis normal sin intervenciones sobre el paciente. Así que en reposo tenemos cierta fisiología, ciertos gradientes transvalvulares que al hacer maniobras provocativas vamos a lograr desmantelar hasta un tercio de esos pacientes. Entonces estas maniobras van a hacer que 33% de los pacientes se manifiesten y cambie su fisiología, porque recordemos que la miocardiopatía hipertrófica produce, cuando hay obstrucción del tracto de salida, cuando es obstructiva, es dinámica. Entonces, los cambios hemodinámicos van a variar esta hemodinamia y es importante encontrar a estos pacientes de una forma temprana, antes de la fase de burnout, en donde la fracción de eyección cae a menos de 50%. Entonces, vean esto, estas son los diferentes tipos eh, de apremios que podemos realizar. Ya vamos a ver cómo se recomienda tal vez usarlos. Vamos a usar un flujograma bonito. Al lado derecho lo que podemos ver es las curvas de cateterismo. Superior derecho podemos ver, en superior derecho vemos dos líneas. La superior va a ser el trazado arterial de la aorta y inferior a él va a estar el trazado del ventrículo izquierdo. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en diástole las presiones aórticas se mantienen mayores a las ventriculares, que van a caer a rangos muchísimo más bajos. Entonces, vean cómo están pegadas esas dos líneas y no hay separación importante. Eso puede ser un paciente en reposo, mientras que puede ser el mismo paciente abajo a la derecha, y como vemos en la sístole, en la fase eyectiva, hay una diferencia y se despegan estas líneas de una forma muy importante. Podemos ver cómo la línea ventricular sobrepasa en gran manera a la línea trazada por la aorta, manifestándonos que hay una diferencia de presiones, o sea, hay un gradiente, y este gradiente es el que queremos encontrar. Esto es de modo ilustrativo porque usualmente vamos a hacer estas maniobras provocativas antes de la sala de hemodinamia. Entonces, en general, la butamina usualmente no se va a usar mucho, porque en general no se tolera tan bien y su efecto beta 2 vasodilatador a veces genera ciertos problemas o complicaciones. Los nitratos, ya vamos a ver cómo se usan y cómo se recomiendan, y tenemos que recordar que no solo puede haber obstrucción de izquierda, puede haber también obstrucción de tracto de salida de ventrículo derecho, aislada o combinada con la del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Así que hay que irlo a buscar en ciertos pacientes principalmente, como cuáles, en pacientes muy jóvenes con miocardiopatía hipertrófica con hipertrofia masiva, no lo olvidemos. Por otro lado, aquí tenemos un apremio, y en este caso lo que vamos a ver es Valsalva. Entonces aquí en el Valsalva podemos ver la diferencia que sucede en reposo y lo que sucede después del Valsalva. Vean cómo aumenta ese gradiente de 21 milímetros de mercurio hasta 108 milímetros de mercurio. Y en la imagen inferior podemos ver esto, cómo funciona y cómo sucedió con el Valsalva,
cómo iba aumentando el gradiente poco a poco y cómo logramos provocar ese aumento de gradientes y detectar un paciente que tiene fisiología obstructiva y que se beneficia de intervención. En esta imagen lo que estamos viendo es lo mismo, pero agregamos el Doppler Color a ese eco 2D. Entonces arriba a la izquierda podemos ver paciente en reposo, no hay mucho aliasing de flujo. El mismo paciente con apremio, en este caso el ejercicio. Abajo a la izquierda vemos ya un jet excéntrico de insuficiencia mitral y un aliasing de flujo, hablando de turbulencia importante a nivel del tracto de salida ventricular izquierdo. Arriba a la derecha y abajo a la derecha tenemos los Doppler espectrales en reposo y con el ejercicio, y vemos cómo varían y cómo ese gradiente nos hace detectar a un paciente con fisiología obstructiva. Este diagrama es bastante interesante, lo propone la Clínica Mayo en el 2018, y este es más o menos los pasos que ellos siguen. Entonces, cuando hay una gradiente en reposo mayor a 50 milímetros de mercurio, listo, ya no hay mucho más que estar evocando, ya sabemos que es fisiología obstructiva. Cuando es mayor a 30 milímetros y es menor a 50, estamos hablando sí de fisiología obstructiva, pero no clínicamente significativa todavía. Entonces, en esos casos, o en los casos que no hay gradiente aumentado, seguimos con el Valsalva. Si el Valsalva igual, cada vez que sale positivo, listo, ahí terminó el estudio para detectar si es obstructivo. Si sale negativo, usamos los nitratos. Los nitratos son recomendados por la Asociación Europea de Cardiología en estos casos cuando no podemos evocar la fisiología obstructiva mediante Valsalva. Esta es una buena opción. Entonces, si no evocamos este gradiente, seguimos con ya el estrés que puede ser evocado por el ejercicio o el uso de isoprotenerol. Y si aún así no lo logramos y la sospecha es alta y hay síntomas sugestivos como síncopes, como angina, como muerte, bueno, ya sabemos, sudden cardiac arrest, terminamos en cateterismo. ¿Por qué cateterismo de último? Porque estamos haciendo ya un abordaje más invasivo, diagnóstico, que también, aunque sus complicaciones son bajas, tiene sus complicaciones. Para hablar un poco de resonancia magnética cardíaca, nos ayuda en general para aumentar esos diagnósticos de la miocardiopatía hipertrófica, diferenciando las fenocopias y permitiendo visualización de anatomía mayor al eco. Nos ayuda también en la estratificación de riesgo y el manejo, incluyendo la miectomía septal y la ablación por alcohol. Entonces, la caracterización, por ejemplo, con el realce tardío de gadolinio, la detección de aneurisma apical o la hipertrofia extensiva, también nos puede ayudar en la decisión de este paciente. Aquí tenemos entonces cuáles son las indicaciones y la fortaleza de cada una de ellas. Pueden pausar el video para verlas específicamente. Ahora vamos a ver eco versus resonancia magnética. Solo me voy a enfocar en las fortalezas y debilidades de la ecocardiografía, y lo opuesto a ello va a ser para... Entonces, ¿cuáles son las fortalezas del eco? Que está ampliamente disponible, que nos permite una evaluación hemodinámica que no es tan complicada como sería la resonancia, que también podemos ser guiados de forma intraoperatoria, mientras que con la resonancia no se puede intraoperatorio. Algunas desventajas: que la caracterización del tejido es un poco menor, que no podemos ver ese realce tardío con gadolinio, y que es de la ventana acústica dependiente, y la resonancia no. Entonces, aquí tenemos un flujograma que nos muestra que pacientes con insuficiencia cardíaca NIHA 2 a 4 o NIHA 2 en adelante, si tiene ese gradiente, sea en reposo o provocado mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, hay que tratar esa obstrucción del tracto de salida. Si tenemos que la gradiente es menor a 50,
o sea, en reposo, y fuimos a tratar de evocarlo y no lo logramos que fuera mayor a 50, entonces vemos si tiene fibrilación auricular, controlamos la arritmia y si tiene fracción de eyección menor o mayor a 50%, prácticamente vamos a usar el manejo optimizado para su insuficiencia cardíaca, recordar la importancia del beta bloqueo. Recordar que si hay fracción de eyección deprimida no podemos usar los calcio antagonistas y usar otra terapia coadyuvante como los diuréticos, pero recordar no depletar a estos pacientes de volumen. En estos pacientes que tenemos ya en insuficiencia cardíaca con la miocardiopatía hipertrófica, o sea, y que no se genere un gradiente mayor a 50, estamos en una fase probablemente de burnout y una fase mucho mayor, y por eso es que hay que considerar en estos pacientes el trasplante cardíaco, porque el pronóstico es adverso. Por eso es que hay que actuar a tiempo. Eco peri-intervención a continuación. Entonces, preoperatorio, hay que definir el mecanismo de obstrucción. ¿Qué cosas hay que ver? El SAM. Hay que ver después la hipertrofia, la extensión, cuánta es la hipertrofia, cuál es su extensión, dónde está exactamente, y también tenemos que ver otras cosas del mecanismo como si hay estenosis aórtica, dónde están esos músculos papilares, si están insertados anormalmente, si hay músculos accesorios que generen obstrucción medio cavitaria, si las válvulas de la mitral están grandes, si hay tejido redundante. Y punto 3 sería el morfológico y funcional, que hay que ver esa insuficiencia mitral, la cantidad, la dirección y demás. Entonces, eco 3D, ¿qué nos aumenta? Nos aumenta la evaluación espacial, la capacidad para ver ese grosor septal más real, el grado de contacto del SAM, el ángulo aortoseptal, y de momento ha sido más una herramienta de investigación, puesto que, bueno, no hay tanta evidencia publicada, pero ya sabemos la importancia y a futuro todavía mayor. Esto es el eco transesofágico y sus indicaciones. En general, clase 1, nivel de evidencia C, en todo paciente que se intervenga de forma quirúrgica, sea para antes del procedimiento, durante y posterior, clase 1C. Si tenemos un paciente que no sabemos cuál es el mecanismo de la obstrucción, ocupamos aclarar eso, o pacientes que vamos a guiar la ablación por alcohol cuando tenemos eco transtorácico que es limitado, vamos a hacerle con un nivel de recomendación 2A, una clase 2A, nivel C, el eco transesofágico. Aquí tenemos algunas imágenes transoperatorias o intraoperatorias que nos muestran arriba a la izquierda un 3 cámaras a 130 grados de la válvula aórtica que estamos midiendo con más exactitud que el transtorácico el grosor mayor, el maximum wall thickness. Después en B, arriba a la derecha, podemos ver la distancia desde este punto de mayor estrechamiento hacia la cúspide coronariana derecha, que también tiene sus importancias quirúrgicas. Y en la C estamos viendo con Doppler color la distancia igual de la valva mitral anterior en contacto con el septum interventricular y la relación con la cúspide coronariana derecha. Y en la D estamos viendo otra forma de buscar esa gradiente del aórtico a nivel transgástrico. Como sabemos, esto es más difícil de conseguir que con un transtorácico, pero estamos a nivel transoperatorio y por ende hacemos esta vista para ver el gradiente específicamente. Aquí en esta otra imagen estamos viendo en la A la longitud de esa valva mitral anterior y en la B estamos viendo el grado de insuficiencia mitral con Doppler color.
¿Cómo se decide cuál abordaje se va a tomar? Lo vamos a ver en el siguiente y último video.